cada vez que dejamos de escuchar la voz de Dios, es posible que empecemos a escuchar otras voces o nuestra propia voz y caemos en trampas. Recuerde que una de las cosas que hemos dejado aquí por sentadas muy fuertemente es que si usted cree en Dios, hará las cosas a la manera de Dios. Que no se olviden estos dos deditos. Si usted dice que cree en Dios, su comportamiento corroborará si es verdad que usted cree en Dios. Le estamos enseñando aquí en este estudio qué es lo que Dios dice que es correcto, qué es el bien o qué es lo bueno, y usted tomará la decisión si lo hace o no. Porque la invitación de Dios, recuerda que es libre y en libertad, no porque está obligado a, sino porque necesita tomar en serio lo que Dios dice, razonarlo con la inteligencia que tiene y tomar una decisión. Este Abraham y esta Sara no son extraterrestres, ¿sí? Son tan humanos como nosotros, cometen errores como nosotros, tienen miedos como nosotros y como nosotros también le meten la mano al plan de Dios y cuando le meten la mano al plan de Dios todo vuelve a cero. Qué bueno aprender de los errores de estos otros humanos que aunque tienen una fe y una confianza en lo que Dios es, también muestran su humanidad y también caen en las trampas de las tentaciones y de las cosas que tenemos nosotros adquiridas en la vida. Bienvenidos a nuestro canal, qué bueno que están con nosotros. Queremos que siempre estén pendientes de las grabaciones y acá nosotros estamos muy pendientes de sus comentarios. Por favor, déjenlos acá y recuerde suscribirse y también tocar la campanita, darnos likes para que este mensaje se extienda lo más posible para muchas personas que necesitan conocer qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Bienvenidas, bienvenidos todos y qué bueno que podemos continuar en este proceso de conocer lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros en esta manera tan especial de entender este proceso que Dios comenzó y que continúa hasta el día de hoy. Hoy es una clase bastante interesante porque, como ya lo habíamos dicho antes, tenemos varios repasos y este es un segundo repaso. Uno de los paradigmas de la Biblia es repasar, repetir, porque la tendencia humana, nosotros los humanos tenemos la tendencia a olvidarnos fácilmente de algunas cosas. Por eso es importante repetirlas, repetirlas, repetirlas y sobre todo estas que tienen que ver con el cambio de paradigma en su mente, en su banco de creencias, en la forma en que usted está confrontando su caricatura. Entonces la importancia del repaso es fundamental. Entonces, vamos a estar viniendo esta vez y vamos a comenzar desde el principio hasta donde quedamos en la última clase, la clase anterior, que quedamos que han llegado tres ángeles a la tienda, al lugar donde está, a la carpa donde está Abraham y Sara, y le están anunciando que van a tener un bebé. Entonces vamos a comenzar desde el principio hasta acá y ustedes van a recordar varias cosas que son fundamentales en nuestro estudio. Hasta ahora hemos visto y hemos venido como de un túnel muy oscuro hacia la luz que se ve en el fondo. Aquí he tratado de señalar en esta ilustración, allá se ve un puntico, allá al otro lado, quién sabe a qué distancia está la salida al otro lado. Entonces se ve muy pequeñito ese puntico, pero eso implica que allá hay una salida, que allá hay un lugar donde la luz va a estar muy grande. Por eso, en la medida que avanzamos, estamos dándonos cuenta de que se nos ha iluminado el conocimiento y sobre todo se nos ha iluminado el entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros y hemos comenzado a creer y hemos comenzado a tener confianza en algunas cosas que posiblemente antes no habíamos caído en cuenta o no la habíamos visto con tanto detalle. Porque a veces leemos y pasamos muy rápido por algunos pasajes, ¿cierto? Entonces, este repaso tiene como finalidad precisamente eso, iluminar, afianzar, dejar muy fuerte el cimiento en aquellos episodios, sucesos fundamentales para que este conocimiento de Dios, de lo que queremos aprender de Él, de lo que Él ha hecho por nosotros, pues sea verdaderamente esa sensación que nos lleve a la tranquilidad de que sí hemos entendido lo que Dios quiere que entendamos y luego pues usted tomará la decisión si cree o no, ¿verdad? Entonces, recordemos que todo lo que estamos tratando de hacer aquí en este estudio bíblico es para que toda persona entienda quién es Dios y que lo que él dice es verdad y se cumple. Porque lo que él hace lo vemos, lo vamos a ver ahora con detalles, con la creación y todo lo demás. Pero conocer la persona como tal
es muy importante y fundamental en nuestro estudio, porque eso es lo que te va a dar la posibilidad como mujer, como varón, como niño, como adulto, como anciano, como cualquier persona de cualquier índole, de cualquier raza, de cualquier etnia, etcétera, tener la oportunidad de tener una relación con Dios a la manera de Dios. Entonces, qué fundamental poder tener eso claro, ¿verdad? Entonces, como dijimos, vamos a comenzar desde el principio. Comenzamos leyendo Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Y en el principio de nuestro estudio, allá en el comienzo, empezamos trabajando quién es Dios, luego trabajamos los cielos y luego trabajamos la tierra. Pero vamos a hacer un poquito más prácticos y no vamos a dar tanto detalle en ese sentido, porque le invitamos a que miren las primeras lecciones, las primeras clases que ya están en nuestro canal, para que tenga nuevamente esa cosmovisión bien fundamentada, sobre todo quién es Dios, porque esa es la clave de lo que estamos tratando de dejar muy profundo, ¿cierto? En este cimiento, ¿quién es Dios? Entonces Dios es el creador, dueño y señor de todas las cosas. Todo lo que vemos, todo lo que existe, todo lo que hemos practicado y todo lo que ya se ha extinguido también, fue hecho por la palabra de Dios. Dios dijo y apareció la luz, aparecieron los vegetales, aparecieron los peces, luego aparecieron las aves, luego aparecieron los animales terrestres y por último Dios nos formó a los humanos. Esa diferencia es bueno que la tengan muy en cuenta, que la demás creación fue hecha con la palabra, pero en una orden autoritativa y aparecía la mata o el animal, el ave, el pez, ¿cierto? Pero acá, para nosotros los humanos, se toma el trabajo de formar cada parte de nosotros y luego nos da un aliento de vida para que verdaderamente tengamos eso claro con nosotros en este proceso de lo que queremos hacer, ¿cierto? Cuando Dios hace todas las cosas en esos 6 días que narra el escritor bíblico en el capítulo 1 de Génesis, entonces termina ese capítulo diciendo, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera, ¿cierto? Todo lo que Dios había planeado y puesto en el orden que él tenía en su plan, quedó bien hecho y en gran manera. Todo perfecto. ¿Por qué? Porque lo que Dios hace siempre será bueno y perfecto porque Él es bueno y perfecto. O sea, lo que Él produce, lo que Él da, lo que va a dar como resultado de su acción es conforme a sus atributos. Por eso siempre sería bueno que lo tengamos muy en cuenta. De Dios no viene nada malo, en absoluto, porque Dios es bueno y en gran manera. Y como por ahí algunos dicen todo el tiempo, pues qué bueno que lo tengamos siempre así. Recuerde, Génesis 1:31 dice que el Señor pasa revista en todo su plan y va diciéndole muy bien, ajá, perfecto, ajá. Y vio Dios que estaba bueno y no solamente bueno, sino en gran manera, incluidos nosotros los humanos con todos los atributos que nos ha dado, con toda la potencialidad que nos creó el Señor grande, maravilloso que es nuestro Dios, ¿verdad? En Génesis 1:26 vamos a detenernos un poquitico porque tiene que ver ya con la creación nuestra. Entonces Dios forma a la humanidad como mujer y como hombre para que sean complementarios, ¿cierto? Que seamos complementarios, como mujeres o como hombres seamos complementarios. Ojo con lo que voy a decir que es bastante fundamental. No suplementario, o sea, suplir lo que le falta al otro, no. Porque en el comienzo, cuando todo estaba bien, la mujer era perfecta, no le faltaba ni le sobraba nada, y el hombre era perfecto y estaba en esa perfección con la totalidad. O sea que lo que hacía que se juntaran o que pasaba como en esa pareja no era que el uno suplía lo que le faltaba al otro, sino que ambos estaban completos de sí mismos, simplemente que hacían, se compartían. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque hoy en día se maneja de otra manera, ¿cierto? Ya, a mí me falta algo, entonces voy a buscarme una persona que me supla eso o que me dé como un suplemento para poder que yo quede completo. Entonces comienzo a depender de otra persona para que supla lo que a mí me falta. En el comienzo no fue así, ¿sí? No era así. Ahora, el hombre y la mujer fueron hechos a imagen y semejanza, ambos con la misma imagen y con la misma semejanza.
No es que le dio a unos más imagen y a otros menos, no. La mujer era exactamente con inteligencia, con emociones y sentimientos y voluntad, igual que el hombre, con los mismos atributos de la semejanza de Dios en inteligencia, en emociones y voluntad. Que después fue que aparece la oportunidad para negarnos, sobre todo a nosotros los hombres, la oportunidad de mostrar emociones y sentimientos, porque llegó una idea totalmente errada de lo que implica precisamente ser hombre. Entonces, todo eso llega después, pero aquí, con estos atributos de imagen y semejanza, es bastante importante que lo tengamos bien claro. Ahora, recuerde, cada vez que ves a un semejante humano, a una mujer o a un hombre, no importa en qué condición esté, si está siendo indigente, si está habitante de la calle, si lo ves en un carro lujoso, si lo ves no tan agraciado, o otros muy agraciados, muy simpáticos, muy bonitos, muy llamativos, en todos está la imagen y semejanza de Dios. Y eso es importante porque eso va a valorarnos como lo que somos. Y ojalá que nosotros aprendamos a valorar al otro ser humano precisamente por esa misma condición de imagen y semejanza. ¿De acuerdo? Entonces, esos atributos que vemos en la humanidad de inteligencia, emociones y sentimientos y voluntad son muy importantes y usted ya se está recordando, me imagino, el para qué nos dio la inteligencia, para qué Dios nos dio sentimientos y emociones y para qué nos dio la razón o la voluntad, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda para qué Dios nos dio la inteligencia? Tenemos inteligencia porque con la inteligencia nos vamos a tener la opción, la oportunidad, la satisfacción de poder conocer nuestro alrededor, conocernos a nosotros mismos y conocer a Dios, ¿sí? Y fuera de eso, hacer una cantidad de cosas que creamos primeramente en nuestra mente y luego las podemos realizar ya con nuestras manos, hacerlas efectivas, que se vean en lo que estamos viviendo y haciendo. Entonces, qué importante o qué interesante que usted y yo estemos utilizando la inteligencia a la manera de Dios, así como lo acabamos de escuchar ahora, para conocernos, para conocer nuestro entorno, o sea, la naturaleza que tenemos al lado y para conocer a Dios de una manera interesante. Porque esa inteligencia mayor que es Dios con la inteligencia menor que somos nosotros, podamos hacer, como decimos coloquialmente, clic en estas relaciones tan maravillosas que queremos tener de aquí en adelante. Y me imagino que ya usted está sintiéndose poco a poco en esa tónica, esa relación con Dios a la manera de Dios. La otra cualidad que nos dio Dios con su semejanza es que nos dio emociones y sentimientos. Y entonces es importante que las emociones y los sentimientos estemos analizándolos con mucha cabeza fría, porque si usted no se ama a sí mismo, le queda difícil recibir el amor de Dios y recibir el amor de otra persona. Es más, y le queda aún más difícil dar amor a otra persona porque nadie puede dar de lo que no tiene. Entonces, qué importante que revisemos hasta dónde nosotros estamos amándonos a nosotros mismos, respetándonos a nosotros mismos, manejando esa honradez con esos sentimientos y esas emociones que tenemos para hacer una vida de naturalidad, de camaradería y una vida social y familiar, pues a la manera de Dios. Qué importante eso. Y también nos dio entonces la voluntad para escoger, para poder decidir, para poder decir qué quiero y qué no quiero, qué creo y qué no creo, qué dispongo para lo que yo necesito hacer o qué no. Y esa combinación de inteligencia, emociones y voluntad es bastante fundamental en todo el proceso de lo que Dios quiere que hagamos. Entonces, qué importante que estemos mirando esto bien fundamentalmente en esta parte de la semejanza con Dios. En Génesis 2:9, Dios hace un huerto, hace un sitio y va a poner allí dos árboles principales en la mitad del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. El huerto es el lugar donde yo he llamado coloquialmente como la sede, como el punto céntrico de la finca, de donde se va a manejar todo lo demás, ¿cierto? Entonces allí va a colocar estos dos árboles que son muy importantes en el proceso de lo que Dios quiere con la relación del hombre con él. Hasta ahora, aquí en lo que vamos en el capítulo 1 y 2, todo funciona a la manera de Dios. O sea, la creación está hecha para que esté en armonía con Dios, con los humanos, y entonces toda esa forma de vida entre esos tres
digamos, protagonistas, Dios, la naturaleza, la creación y los humanos, hay una armonía espectacular. Adán y Eva podían comer de todos los árboles sin límite, pero Dios no desea tener al hombre como un robot. Dios desea que el hombre utilice su capacidad de decidir, ¿sí? Eso es lo que lo hace Dios. Dios había podido hacernos simplemente con instinto, como los animales. Y usted sabe que un animal se maneja por el instinto y toda la vida es la misma cosa, no cambia, porque es eso lo que tiene, no más. Pero cuando se arriesgó a darnos voluntad, también se arriesgó a que le falláramos. ¿Y qué hace él? Para mostrar que podemos tomar decisiones, entonces coloca una restricción para que cada persona, desde ese momento, él y ella, que todavía se llamaban así, no se llamaban Adán y Eva, sino él y ella, puedan tomar una decisión si creen lo que Dios dice que es verdad y se cumple o no. Y con nosotros igual, ¿cierto? La restricción es que no se podía comer de ese un árbol específico. Había el resto de miles de árboles para comer, pero menos uno. Y eso es importante para tener en cuenta de que allí cada persona debe tomar en serio lo que Dios dice y fuera de tomarlo en serio, tomar también la decisión si le cree a Dios o no. Porque ¿qué pasó con él y ella? El hombre, la mujer y el hombre allá en ese momento histórico decide oír la voz de Satanás que se ha introducido en la serpiente y comen del fruto prohibido, ¿cierto? Porque se dejan engañar o se dejan guiar por lo que no es. Cada vez que dejamos de escuchar la voz de Dios, es posible que empecemos a escuchar otras voces o nuestra propia voz y caemos en trampas. Y lo que Dios quiere con las advertencias, en este caso de que cuidado porque el día que ustedes dos les dé por probar de ese árbol, les va a pasar esto, 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 esto. Ciertamente morirán. Espero que usted se acuerde qué significa que ciertamente morirán, ¿verdad? Pero ellos deciden comer del fruto del árbol prohibido usando su voluntad. Porque aunque la serpiente le hace unas mañas y todo lo demás a la mujer, ella termina diciendo, y yo comí. O sea que ella tomó la decisión. Recuerde que la última decisión es la suya, la mía. Nadie puede decidir por mí, porque la última decisión sí es la mía. Y con esa decisión van a ocurrir, se va a acarrear una serie de consecuencias, o positivas o negativas. Y lo que Dios quiere es que no vivamos esas consecuencias que son negativas, porque muchas de esas consecuencias las tendremos que vivir toda la vida, toda la vida. Es más, algunos de nosotros estamos viviendo consecuencias de haber hecho cosas que no debíamos haber hecho. ¿Sí? Y eso sería, usted lo sabe, porque algunos hemos caído en trampas muy fácilmente. Por eso toda relación con Dios es libre y en libertad. No hay relación con Dios que esté obligada. Si usted está obligada a estar o obligado a estar en esta reunión aquí en nuestro canal de YouTube o en la clase que hacemos, por alguna razón, porque quiere una sanidad, porque quiere que se le arregle su matrimonio, porque quiere que un hijo deje de ser tan libre en sus decisiones y está cometiendo muchos errores y se volvió delincuente, que le cure alguna enfermedad, lo que sea. Hay algo que te obliga, no estás entrando en una relación con Dios, estás viniendo a buscar un favor de Dios. Y ahí esa diferencia hay que tenerla con mucho cuidado. Porque cuando obtengamos el favor, posiblemente dejamos de estar buscando a Dios o tener una relación con Él, porque veníamos buscando lo que necesitábamos y lo demás, ¿cierto? Entonces, recuerde, toda relación con Dios es libre y en libertad. Muy bien. En el capítulo 3, donde cambian todas las cosas, entonces comenzamos a ver la influencia que hace Satanás en la serpiente y la serpiente incide muy fuertemente en la mujer, aunque el hombre estaba junto con ella, porque lo dice el versículo que ella come y le da a su pareja que está junto con ella. O sea que él también pudo haber escuchado la forma de las mañas que el Satanás le hace a la mujer. El problema de todo esto, ¿cuál es? Y tal vez usted lo tiene todavía y yo a veces caigo en esas trampas a veces. Sí. Es que, recuerde, en ese momento histórico donde había esa armonía entre Dios, la naturaleza y los humanos, ¿qué
se podía añorar? ¿Qué se podía esperar que les faltara? Estaban en la plenitud total de lo que todo el mundo hoy buscamos. No había necesidad de nada, no había necesidad. El futuro está asegurado, todo está funcionando a la manera de Dios. Pero la serpiente provoca una pequeña duda y una ambición de alcanzar algo que no era necesario para ese momento. ¿Para qué necesitaba él y ella conocer el bien y el mal? ¿Para qué? No tiene ningún sentido. Pero la serpiente dice, no, es que si usted hace las cosas, como yo le digo, va a tener sabiduría, va a tener la capacidad de tomar sus decisiones por usted misma o por ustedes mismos. Y entonces comienza a crear un ambiente donde ella decide tomar del fruto y comer. Satanás usa sus mañas y aquí ojalá usted las recuerde, ¿cierto? Afecta la manera de pensar de todos nosotros porque las mismas mañas que utilizó hace miles de años las está utilizando ahora también. Para que todo el mundo caiga en su trampa y se vuelva enemigo de Dios. Porque recuerde que Satanás es enemigo de Dios. Es más, la palabra Satanás significa eso, enemigo de Dios. Y espera que la humanidad también, allá comenzando con él y ella, se vuelvan también enemigos de Dios. Entra la sospecha que también hasta el día de hoy subsiste, de que Dios tiene algo escondido y que yo tengo que buscarlo a mi manera. Entra la sospecha a ver si es verdad que lo que Dios dice se va a cumplir o no. ¿Será que si morimos o no? ¿Habrá que comprobar o no? ¿Sí? Y aquí viene parte del problema que vivimos hasta el día de hoy. Todos nosotros, cuando nos dicen algo preventivo, algo que nos lleve a reflexionar un poquito, a detenernos, a analizar un pedacito, pensamos, ¿será que hay algo escondido? ¿Será que hay algo que no me quieren revelar, que no me quieren mostrar? ¿Será que no me lo merezco? Y comienza una serie de preguntas que nos llevan al impulso de buscar comprobar si es verdad lo que nuestros pensamientos o los consejos o los pensamientos de alrededor o de Satanás nos llevan a caer en las trampas. Porque sí sabe, ¿no? Y usted lo ha vivido, yo también lo he vivido. Más de uno de nosotros caímos en trampas porque los que estaban alrededor no querían estar solos porque ya habían caído en la trampa, entonces querían tener más compañía. Y entonces hicieron lo posible para que cayéramos en la misma bolsa, en la misma trampa, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? Satanás tiene la capacidad de crear en la duda en la mujer para que ella sospeche que Dios tiene algo escondido y que ella debe buscarlo si es verdad, que es eso o no, que se va a cumplir o no. Bueno, aquí vienen las mañas que yo espero que usted ya las haya capturado. Si no, bien pueda, pause la grabación, ¿cierto? Y captura esta, porque esas mismas mañas son hoy la trampa en que Satanás sigue haciendo caer a cada persona. Recuerde, él no es omnipresente, él no es omnisciente ni omnipotente. Por eso tiene que hacer preguntas, porque él no conoce sus pensamientos, él no conoce sus decisiones, él no conoce lo que va a pasar dentro de 5 minutos. ¿Sí? Por eso él va a preguntar para conocer qué sabes de lo que Dios ha dicho. Si no sabe, no utiliza las otras dos mañas, porque ya estás listo o lista para caer en las garras de su trampa. Pero si conoces lo que Dios ha dicho, te va a utilizar la segunda maña y la tercera maña. ¿Sí? Y hoy, ahora está, antes de comenzar este estudio, estaba viendo un programa de televisión y escuchando a algunas personas, y entonces yo podía identificar mentira, verdad, verdad y mentira, y mezclando una cantidad de cosas, utilizando versículos y todo lo demás, pero mezclando verdad y mentiras. Yo le dije al principio y le repito, cuando usted termine este estudio, usted va a quedar, si está haciendo las cosas a la manera de Dios, va a quedar con la capacidad de cuando escuche o lea cualquier texto o alguna predicación, una homilía, una disertación, usted va a poder distinguir entre lo que es mentira y verdad de lo que está leyendo o escuchando. Y esa es una bendición, porque usted va a poder saber cómo es que va a utilizar las mañas el enemigo aún con nosotros, porque como dicen por ahí el famoso dicho, el diablo es diablo, más diablo que por viejo que por diablo, ¿sí? Porque tiene
esa capacidad de no sabe innovar nada. Solamente eso le ha dado resultado y lo hace, y lo hace, y lo hace, y lo hace. ¿Y qué es lo peor? Que nosotros conociendo, bueno, aquí en esta clase, conociendo cómo funciona, volvemos a caer en la misma trampa, ¿cierto? Por allá hay una canción que dice que nos tropezamos con la misma piedra, pues será bueno revisar que no nos tropecemos más, que esa piedra se quite de delante con estas mañas que no nos sirven para nada. Al fin y al cabo, agarran el fruto y comen. ¿Por qué? Porque queda esa sensación de que yo necesito comprobar a ver si es verdad. No quedamos con esa sensación de que, lo hubiera hecho, lo hubiera metido. Y tenemos esa trampa todos los días. Ahora, en aquel momento era simplemente caer en esa trampa. Ahora tenemos muchas más trampas. ¿Por qué? Porque como ahora conocemos nosotros el bien y el mal, entonces cada uno de ustedes que está conmigo y de usted que va a estar escuchando aquí en nuestro canal esta clase, tiene su banco de creencias donde dice que esto es bueno y esto es malo. Y con base en eso vive. Por eso estamos tratando de que en lo más posible su vida sea totalmente diferente con base en el libro. ¿Para qué? Para que no tengamos que estar manejando el por qué no lo hice o por qué lo hice o el famoso hubiera. Si yo hubiera dicho, si yo no hubiera ido, si yo no hubiera pensado, si yo no lo hubiera escuchado. O sea, todos vivimos en esa tónica de estarnos culpando y sintiéndonos lástima por nosotros mismos, porque ahora, entre comillas, que conocemos el bien y el mal, mire todo lo que pasa. Antes no había problema. Bueno, ¿qué pasó? Al comer del fruto prohibido al instante, entonces pasó que se dieron cuenta de lo que estaban ahora separados de Dios, que tenían una sensación de desnudez y se hicieron vestidos de hoja de higuera, ¿cierto? Recordemos esta ramita, ¿sí? Recordemos que cuando ellos comen se arrancaron abruptamente de su fuente de vida, ¿cierto? Y mire que la rama sigue cada vez más muerta porque ella no ha podido hacer nada por ella misma. Ahora él y ella tienen apariencia de vivos físicamente, pero espiritualmente están muertos. Esa es la sensación de desnudez que descubren. Ellos piensan que la sensación de desnudez es simplemente lo que se siente en la piel, que no están cubiertos de algo. Pero ellos estaban desnudos desde la creación hasta este momento. O sea que no era la parte física o la parte exterior, sino la parte de dentro. Pero buscando formas físicas, formas exteriores para tratar de llenar algo interior de espiritualidad, pues no pasó nada. Y entonces ahí vemos que Dios va a hacer algo maravilloso. Ellos ahora en esa sensación de estar separados de Dios, de que Dios no está pendiente de ellos, de que Dios no los cuida, de que Dios no está mostrándoles que lo mejor para hacer es esto. ¿Sí? Esa sensación es la que vivimos todos los días nosotros. ¿Sí? Es que este día tan maluco, tanto calor, tanto frío, tanta lluvia, la plata no alcanza, el dinero no rinde, el trabajo me tiene harto, mi patrón me molesta, el vecino pone la música y no deja dormir. Y una cantidad de cosas que está pasando en el día de hoy que tiene que ver precisamente con esto. Porque ya la cercanía que había con Dios se ha creado una distancia entre Dios y nosotros. Y Adán y Eva procuran hacer algo para acercarse, para aminorar, para que esa distancia sea más pequeña, pero nada de lo que nosotros hagamos como humanos produce esa sensación de cercanía. Por eso la desnudez significa estar separado, sin la cobertura y la seguridad de y en Dios. No estamos seguros ni en Dios ni de Dios. A veces pensamos, es que Dios no me escucha, es que Dios no está conmigo. Algunos dicen, tengo el Cristo de espalda. Hay una cantidad de frases que manejamos, ¿verdad? Porque es esa sensación de separación. Estar inseguro del futuro es tener que tomar las decisiones por nosotros mismos sin saber si lo que estamos decidiendo es lo mejor o acertado. ¿Y cuántas veces hemos fracasado escogiendo cosas, pareja, negocios, colegios, universidades, carreras, etcétera? Porque no sabemos si lo que estamos escogiendo es lo mejor o no.
porque ahora es mi decisión con base a mi banco de creencias. Desnudez es en definitiva está separado de Dios y de su amor. Por eso cuando tratamos de hacer cosas para quitar esa sensación de desnudez, aparece la primera religión que nosotros hemos llamado aquí adanismo. ¿Por qué? Porque viene de lo que Adán quiso hacer. ¿Cierto? Él hizo unos vestidos de hojas de higuera, pero se da cuenta de que ese vestido no le está dando el resultado que él espera, y ahí viene precisamente la idea de seguir haciendo cosas. El adanismo entonces es tratar de religarse con Dios con obras humanas. Usted puede de pronto hacer una lista de cuántas obras ha hecho en su vida hasta ahora. Yo no sé cuántos años tenga cada uno de ustedes, pero piense, antes era para ganarme el amor de mi mamá y mi papá o de mi abuela, después el amor del novio o de la novia, después para mantener el amor del esposo o de la esposa y una cantidad de cosas que hacíamos, ¿cierto? Para mantener una relación. Ahora, eso mismo hemos hecho con Dios. Hemos sentido ese vacío existencial de la falta de Dios y hemos hecho esto, aquello, hemos hecho de todo. Usted sabe que ha hecho. Esa manera humana de realizar tan grande o tan pequeño o lo normal para que Dios nos tenga en cuenta y nos acepte otra vez, nos deja frustrados porque nada de eso quita, merma la distancia que se creó entre Dios y la humanidad. Esta forma de religión del adanismo hace que cada persona trate de vivir y demostrar cosas a su manera, ¿cierto? Y entonces a veces nos volvemos grupos, etcétera, porque alguien vende una idea y todos nos agarramos de esa idea porque nos parece buena. Y entonces hacemos colectivos y hemos formado una cantidad de grupitos religiosos bastante interesantes, a nuestra manera, ¿sí? Pero para sentirnos que estamos haciendo algo o que la distancia se aminora, se vuelve más pequeña, entonces colocamos una serie de requisitos, reglamentos, cosas para hacer, reglas para cumplir, sacrificios para realizar, etcétera, para sentir que la distancia se acorta. Pero recuerde, nada de lo que hacemos los humanos va a quitar la distancia porque ninguna de estas cosas que hagamos cumple con los requerimientos de la justicia y la santidad de Dios. Téngalo muy en cuenta, porque es bastante importante que lo tenga en cuenta. Dios entonces no acepta los intentos humanos por religarse con Él, y lo que Él hace es tomar la iniciativa, porque si Él es todopoderoso, entonces ahora es el que se va a acercar a la humanidad. ¿Y cómo lo hace? Dejando un precepto que es este, de los dos animales, un animal por cada uno de ellos, un animal inocente. Hay sacrificio y sangre, y con la piel hace unos vestidos como ese recordatorio de que hubo sacrificio y sangre. O sea que alguien tomó su lugar, porque la frase o la sentencia sigue estando ahí. El día que coman de ese árbol ciertamente morirán. ¿Cierto? ¿Por qué se morirán? Porque entraría también la muerte física. Y ahí estamos nosotros llevando las consecuencias precisamente por ser herederos, por ser de esa descendencia de Adán y Eva, que tenemos que cada segundo que vivimos nos estamos muriendo físicamente. Porque muertos espiritualmente nacemos, pero ahora se juntan las dos muertes, la física y la espiritual. Ya nacimos muertos espirituales, pero ahora la física la vivimos todos los días. Cada segundo es yéndose a la muerte, yéndose a la muerte. Y eso es una tortura bastante interesante que a veces tratamos de evadirla con muchas cosas, pero que la realidad está ahí. ¿Qué pasa? Ellos tratan entonces de solucionar el asunto a su manera. Ya ven que no se puede hacer con las hojas de higuera, sino que ya tienen el vestido de piel. Y Dios, que conoce los pensamientos, eh, va a expulsarlos del huerto del Edén, porque ellos están pensando en ir por la noche a hurtadillas, escondidos, a ir a tomar del árbol de la vida que sí se podía comer. ¿Y ustedes recuerdan qué producía el árbol de la vida cuando ellos estaban en la vida? ¿Qué pasaba? Comer del árbol de la vida hacía que la vida fuera más espectacular, fuera, como decimos ahora, wow, una cosa pero indescriptiblemente sabrosa. La sensación de estar en la presencia de Dios era lo máximo. Entonces ellos tenían esa experiencia de haber comido muchas veces del árbol de la vida, porque sí se podía comer,
Pero ahora que están separados, que estamos como la ramita, muertos, ¿qué pasaría si comen del árbol de la vida? Había algo importante que lo dijimos y lo repetimos acá. Recuerde, el árbol de la vida, a quien está en la vida, le produce más satisfacción, más gozo, más plenitud. No sé ni cómo explicarlo de lo maravilloso que era comer del árbol de la vida cuando se está en la vida. Pero ahora que están muertos, están separados, si comen de la vida, lo que produce ese árbol es más muerte. ¿Por qué? Porque el árbol de la vida produce de lo que ya se está viviendo. En el caso de la vida, vida, y en el caso de la muerte, más muerte. Entonces, aquí viene precisamente la manifestación de la misericordia de Dios, que dice, estos van a comer del árbol de la vida estando muertos, y si lo hacen, ya no habrá forma de redención, no habrá forma de recuperarlos, porque van a quedarse muertos eternamente, van a quedarse separados completamente y sin ninguna forma de poderlos traer nuevamente a la vida. Ahí se manifiesta entonces la misericordia de Dios. Que no se les olvide esto porque es fundamental. Palabras sencillas, el árbol, cuando estamos en la vida, en este caso Adán y Eva están en la vida, les producía más vida, más satisfacción, más plenitud de vida. Pero ahora que están separados y comen, van a quedar muertos, más muertos y muertos eternamente. Que no se les olvide esas cosas porque son fundamentales en el proceso de lo que queremos ver en nuestro estudio. Entonces, cuando son expulsados del huerto del Edén, Dios coloca entonces unos ángeles, unos querubines y una espada que se mueve por todos los lados para impedir que el hombre coma el árbol de la vida y muera eternamente. Aquí vemos una manifestación de una cualidad, de un atributo de Dios que no había antes. Porque cuando todo funciona bien, no había necesidad ni de gracia ni de misericordia. ¿Sí? Porque todo está funcionando a la manera de Dios. Pero ahora entra la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y recuerdan qué significa misericordia? Misericordia significa que Dios no nos concede, no nos paga, no nos devuelve como merecemos, sino que nos da algo totalmente diferente. ¿Qué merecían en este momento Adán y Eva? La muerte. Sin embargo, Dios no los va a dejar. Primero que todo, estén buscando cómo llenar su sensación de desnudez a su manera. Y segundo, impide que coman del árbol de la vida para que mueran eternamente. Entonces, eso es misericordia. Qué importante que nosotros tengamos siempre esa palabra en nuestra mente. La misericordia de Dios nos mantiene todavía en una cantidad de cosas maravillosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta a veces, porque lo que merecemos a veces es otra cosa. Sin embargo, Dios dice, no, 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 yo no puedo dar ninguna cosa mala, siempre sigue estando cosas buenas, porque de parte de Dios nunca vendrá nada malo en absoluto. En absoluto. Ténganlo muy claro para que no se le pierda esa parte tan importante. Bueno, ya sabemos que son expulsados del árbol, perdón, del huerto del Edén, y entonces ahora ellos van a tener que hacer la vida a su manera, obviamente con dificultades porque ahora tienen que trabajar duro, etcétera, etcétera, que ustedes leyeron toda esa cantidad de cosas en el capítulo 3. Seguimos entonces, si ellos fuera del huerto del Edén, van a tener muchos hijos, vamos a ocuparnos de dos principalmente y después de otro que se llamará Set. Y estos son Caín y Abel. Estos hijos nacen igual de separados ya de Dios, muertos espiritualmente, fuera del Edén. Y pues está todavía esa vigilancia de parte de Dios para que no vayan a ir al árbol de la vida y comer. Porque somos así de tercos, ¿no? Voy a hacerlas a mi manera, a mi manera, a mi manera, a mi manera. Y aunque estemos viendo la evidencia de que no es por ahí, seguimos de tercos muchas veces y por eso se colocaron estos vigilantes allá en el huerto del Edén. Caín y Abel crecen, deciden cada uno hacer su profesión. El uno era pastor de ovejas y el otro era agricultor y ambos deciden darle una ofrenda a Dios. Parece que de la idea fue Caín, que toca trabajar, esperar que las matas y los árboles den sus frutos, etc. Y cuando él viene a traer la ofrenda, pues entonces el hermano dice, yo también quiero. Y entonces ambos traen de lo mejor. Caín trae los mejores frutos de su cosecha y Abel trajo lo mejor y lo primerizo de sus ovejas. Ambos tienen fe en Dios o creen en Dios, ¿sí?
porque si no, ¿para qué traerle un regalo a quien yo no creo? ¿Cómo se dieron cuenta de todo esto? Por las historias y tal vez por la forma como vieron a sus padres que están haciendo precisamente estas celebraciones, esta forma de dar ofrendas, de dar adoración a Dios para sentirse que estamos nuevamente cerquita con Dios. Han aprendido todo esto posiblemente desde la experiencia con sus padres, pero también Dios ha puesto su mano para que cada uno pueda reconocerse como lo que es, estar separado de Él, que es bastante importante y lo que estamos tratando de dejar claro en esta noche. Pero ¿qué pasó? Caín trae la ofrenda, el regalo a Dios a su manera y nace lo que hemos denominado nosotros en nuestra clase el cainismo. Cainismo porque viene de Caín, ¿cierto? Caín dice que cree en Dios, pero su comportamiento muestra que no. El cainismo es una forma de religión donde las personas dicen que creen en una deidad, creen en Dios, en Buda, no sé en qué creen, en el chamán, en el brujo, no sé qué. Todo el mundo cree en alguien, pero con el comportamiento niegan esos lineamientos o esas formas de estatuto, de requerimientos que hacen en su grupo. Si usted cree en tal cosa, debe entonces venir acá con tal ropa, con tal forma de comportamiento, debe hacer estas venias, debe ser arrodillarse para tal cosa. O sea, toda esa cantidad de cosas que son las que se producen con la religión, no las hacemos, sino que las hacemos a nuestra manera. El cainismo es eso, decir que creemos en Dios, pero nuestro comportamiento dice, no, no. Recuerde que una de las cosas que hemos dejado aquí por sentadas muy fuertemente es que si usted cree en Dios, hará las cosas a la manera de Dios. Que no se olviden estos dos deditos, ¿cierto? Si usted dice que cree en Dios, su comportamiento corroborará si es verdad que usted cree en Dios. Por eso tenemos cainitas en todos los grupos religiosos. De aquí hasta la cochinchina, en todos los grupos religiosos hay cainitas. Aún en los que manejan el satanismo y lo demás, hay cainitas. ¿Sí? Porque dicen que creen en Satanás, pero hacen las cosas a su manera. Así de sencillo. Tremenda cosa, ¿verdad? Abel entonces presenta una ofrenda a la manera de Dios. ¿Por qué? Porque él se reconoce como pecador. Él se reconoce que está separado de Dios y que Dios ha dicho de que la forma en que puede tener esa satisfacción de estar nuevamente con Dios es con el precepto que ha dejado que tiene que ver con tres elementos fundamentales. Fe, sacrificio y sangre. O sea, creo en lo que Dios dice y haré las cosas con sacrificio y que haya derramamiento de sangre. En la ofrenda de Caín hay fe, pero no hay ni sacrificio ni hay derramamiento de sangre, porque las frutas no producen eso. Entonces, esa es la gran diferencia en que el uno cree y lo hace a la manera de Dios, corroborando que sí cree, pero Caín lo hace a su manera. Dios, a pesar de que Adán, Eva y Caín hacen las cosas a su manera, siempre está dando una oportunidad y ya sabemos que esa oportunidad se llama misericordia. Recuerde que Dios siempre es quien nos acepta. Si nosotros creemos, tenemos claro qué es lo que Dios quiere, entonces podemos tomar la decisión si lo hacemos a la manera de Él. Y eso hace que seamos aceptados todas y todos. Desde Abel hasta el día de hoy es así. Los versículos 6 y 7, entonces, Dios le llama la atención a Caín, ¿cierto? Y usted ya los ha leído, sin embargo, usted los puede leer allá en su momento histórico que estemos viendo esto. Pare la grabación aquí, vaya y lea y sigue este relato. ¿Por qué Dios le llama la atención a Caín? Porque siempre va a preguntar lo que él ya conoce. Como Dios es omnisciente, sabe todas las cosas. Entonces Él pregunta lo que ya conoce para que hagamos, como decimos ahora, clic con lo que con Dios. ¿Sí? Porque pensamos que le podemos mentir a Dios, que le podemos meter una mentirita. Señores, que fíjense que fue, que es que, mire, que no sé qué. ¿Qué pasó? ¿Hiciste tal cosa o no? Como le preguntó Dios a Adán, ¿será que comiste del árbol que te dije que no comieras? Mire, la respuesta era simplemente decir sí y ya. Aquí pasa al igual con Caín. ¿Qué te pasa que estás tan enojado? Si haces lo correcto, yo te acepto. ¿Qué le está diciendo? Usted sabe qué es lo bueno, lo correcto, el bien. Hágalo y verá que yo lo acepto.
Aquí pasa lo mismo cuando usted conmigo, mi querida y mi querido que está conmigo en esta clase. Dios muestra su misericordia con Caín y lo invita a hacer lo bueno, lo correcto o el bien. Para nosotros es exactamente igual. Le estamos enseñando aquí en este estudio qué es lo que Dios dice que es correcto, qué es el bien o qué es lo bueno, y usted tomará la decisión si lo hace o no. Porque la invitación de Dios, recuerda que es libre y en libertad, no porque está obligado a, sino porque necesita tomar en serio lo que Dios dice, razonarlo con la inteligencia que tiene y tomar una decisión. ¿Estamos? Bien. ¿Qué es hacer lo bueno, el bien y lo correcto? Hacer eso significa creerle a Dios, actuar en fe. Oiga, cuidado con la preposición. Actuar con fe y en fe es totalmente diferente. Actuar con fe es que yo como que tomo algo y lo utilizo para un momentico y ya, ¿sí? Que tal vez es lo que hemos hecho en cantidad alarmantes. Pero actuar en fe es creer en lo que esa otra persona, en este caso Dios, es y que lo que dice es verdad. Y eso es muy importante porque es actuar en fe, es permanezco en esa condición, creyendo, confiando. No es que lo utilizo para un momentico y chao. ¿Sí? Porque actuar con es como estar en un momentico y ya suelto eso y sigo a mi manera. Pero aquí es actuar en fe. Escuchar y creerle a Dios, hacer las cosas a la manera de Dios. Eso es hacer lo bueno, hacer el bien o lo correcto. El versículo 7, la segunda parte, dice que si no hacemos lo bueno o lo correcto o el bien, el pecado nos va a alcanzar y vamos a cometer alguna situación mucho más terrible y con muchas más consecuencias, pues fue lo que le pasó a Caín en el versículo 8, que fue y mató a su hermano, viene una cantidad de consecuencias, Caín no escuchó la voz de Dios ni la oportunidad que se le dio para recapacitar y ahora está pidiendo de que no, ¿por qué tantas consecuencias? ¿Por qué tantas consecuencias? ¿Cierto? Tiempo tuvo para pensar, tuvo para reflexionar, porque eso no pasó de un día para otro. Caín estuvo enojado tantos días, no sabemos cuánto tiempo pasó desde la reconvención del versículo 7 de Dios a Caín hasta que lo invitó a su hermano a ir al campo. O sea, ahí hay un tiempo donde pudo haber pasado el momento de reflexionar y cambiar de actitud de Caín. ¿Por qué? Porque es que Dios no desecha a nadie. Dios no dice, este sí, este no. Dios no quiere que ninguna persona se pierda. Por eso el plan de Dios está para que nosotros lo tengamos en cuenta, porque por eso estamos en este estudio, que es lo que Dios ha hecho para que nosotros volvamos a eso que se perdió, que era la relación con Él que había tan estrecha allá en el huerto del Edén. Qué importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, pasa el tiempo, la humanidad crece y todo lo demás, y llega y aparece entonces otra persona que es importante. Pero la promesa de Génesis 3:15, ojalá nunca se le olvide, que es de la descendencia de la mujer vendrá un libertador que va a pisarle a la cabeza a la serpiente. En una forma resumida significa ese versículo de Génesis 3:15. Aparece entonces aquí un personaje muy importante que es Noé, que lo vimos con mucho lujo de detalles. Si usted no recuerda, le invito a que vuelva a ver las clases anteriores para que tenga todo ese proceso otra vez. Y aparece en nuestra historia Abraham, un hombre que vive en una ciudad de mucha idolatría. La gente está acostumbrada a presentar y sacrificar sus hijos a los ídolos. El, el ídolo principal es la luna para los que viven en Ur de los Caldeos. Y Dios comienza a darle una serie de mensajes, de promesas a Abraham y habla sobre la bendición que le va a dar a los que lo bendigan y lo contrario a los que lo maldigan. Y que en la descendencia de Abraham serán benditas toda la familia de la tierra. Estamos incluidos usted y yo. El hecho de que usted esté en este estudio es siéndose acreedor, siendo beneficiario de esa bendición que fue dicha a Abraham hace miles de años atrás. Eso que está viendo en el día de hoy es eso. Esta bendición de estar con nosotros acá para entender lo que Dios ha hecho y usted tomará una decisión si le sirve o no. Pero ahí está la bendición de Dios para cada persona. Por favor, lea en su casa, téngalo con detenimiento. Capítulo 15, el 1 al 6. En ese capítulo 15, del 1 al 6, encontramos
que Abraham, todavía no se llamaba Abraham, que Abraham en ese momento histórico reclama a Dios porque Dios le está prometiendo que esa tierra será para su descendencia, le está prometiendo que será su descendencia como las estrellas del cielo, pero él dice, pero ¿por qué me dice tantas cosas si yo no tengo hijo? Mi esposa es estéril. Entonces, ¿cómo así? ¿Para qué me va a dar tantas cosas si no tengo a quién dejárselas? No tengo un hijo y por lo tanto eso, ¿para qué me va a servir? Y Dios le dice, momentico, usted va a tener un hijo propio, un hijo suyo, un hijo con su esposa. A pesar de que ella es estéril, yo voy a hacer un milagro con ustedes dos para que venga un hijo de sus entrañas, un hijo de la relación de ustedes dos como pareja. Y bueno, pasan muchas cosas. Usted me imagino que ya ha leído capítulo 15, capítulo 16, capítulo 17 y 18, que es donde vamos a quedarnos en el día de hoy. Si no lo ha leído, yo le invito para que lea eso, para que en la próxima clase tenga toda la cosmovisión. Y si tiene preguntas, pues dejen los comentarios o preguntas acá, que necesitamos ayudarnos mutuamente en crecer y en entender, ¿cierto? Ese hijo propio, ese hijo que van a ser precisamente de la interacción como pareja de Abraham y Sara, porque Dios les cambia los nombres. Antes se llamaba Abraham y ahora se va a llamar Abraham. Antes ella se llamaba Sarai y ahora va a llamar Sara, ¿cierto? Y entonces eso le está confirmando de que Dios va a hacer un milagro con ella, de que aunque tiene 89 años ella y 99 años él, Dios va a hacer que aparezca por allí un óvulo, ¿cierto? Para ser fecundado y van a ser un hijo de ellos dos. Recordemos que Sara ha sido estéril toda la vida y este hijo que viene será únicamente por el milagro de Dios, pero también con la intervención de ¿qué? De Abraham y Sara, o sea, su vida conyugal natural. Muy importante que lo tengamos en cuenta porque va a haber episodios donde solamente Dios actúa, pero aquí Dios actúa, pero también está la colaboración, en este caso de de Abraham y Sara, para que nazca este bebé, este niño de la promesa donde se va a seguir la línea de lo que viene de Génesis 3:15. Entonces, por favor, léase todo esto porque allí habla Abraham riéndose de que un hombre de 100 años va a tener ahora hijos. Ella también se ríe en el capítulo 18 diciéndole, ja, a una mujer de 90 años va a tener hijos. Y Dios, que es como medio chistoso, medio jocoso, le dice, ustedes se ríen porque piensan que eso no es así. Pues ahora el nombre que van a colocarle a ese niño que van a hacer significa risa. El nombre de Isaac significa risa, porque papá se rió, mamá se rió y ahora ese niño también es causa de risa. Además, como dice Sara, la gente alrededor se va a reír con ella porque, uy, ¿cómo así? Esa alegría de ver que una mujer de tantos años tenga un bebé a la manera de Dios, con el poder de Dios. Entonces, aquí quedamos la última vez. Por favor, como ya les dije, lean los pasajes porque si usted no lee, se pierde mucho de la importancia de ver que este Abraham y esta Sara no son extraterrestres, ¿sí? Son tan humanos como nosotros, cometen errores como nosotros, tienen miedos como nosotros y como nosotros también le meten la mano al plan de Dios y cuando le meten la mano al plan de Dios todo vuelve a cero, ¿sí? Entonces, qué bueno aprender de los errores de estos otros humanos que aunque tienen una fe y una confianza en lo que Dios es, también muestran su humanidad y también caen en las trampas de las tentaciones y de las cosas que tenemos nosotros adquiridas en la vida. Un Abraham miedoso, con una mujer pronto Sara era muy atractiva, muy bonita, y usted va a darse cuenta que les pasa por ahí. Lea para que tenga toda esa cosmovisión, como nosotros podemos aprender de los errores de otros y no cometer los mismos errores, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar cómo terminamos en el día de hoy. La creación es perfecta, ¿por qué? ¿Por qué es perfecta la creación? Es perfecta porque fue hecha por Dios, porque lo que Dios hace siempre será perfecto. Eso ténganlo muy claro, ¿sí? Que es muy importante tener esa base tan fundamental de lo que Dios es. ¿Qué árbol producía satisfacción en la vida que tenían la mujer y el hombre? Correcto,
el árbol de la vida hacía que la vida fuera más espectacular. Y eso es muy importante tenerlo claro. Y ahora cuando estemos en todo el proceso de seguir adelante, qué importante será eso. ¿Por qué Dios creó a los humanos con voluntad? La voluntad está dada para que todos nosotros tomemos las decisiones y nos hagamos responsables de nuestras decisiones. Porque a veces decimos, oh, no, no, yo no quería hacer eso, yo no quería hacer esas cosas. No, por eso hay que pensarla muy bien con la inteligencia y luego tomar decisiones muy fuertes, muy serias, porque ya sabemos que las consecuencias no se dejan esperar. ¿Qué hace Satanás en el Edén? Lo que hace Satanás en el Edén es tentar y utilizar las mañas para hacer que en ese momento la mujer y el hombre tengan incertidumbre acerca de lo que Dios dice que es verdad y se cumple, ¿cierto? Tratando de hacer que Dios quede como mentiroso. Siempre la tarea de Satanás es únicamente esa, que Dios aparezca como mentiroso, que lo que él dice no es cierto, que no se cumple. Y eso es una de las tareas más grandes que él comenzó allá y sigue hasta el día de hoy. ¿Qué produjo la primera religión en el mundo? El adanismo. O sea, tratar de hacer algo tan sencillo o tan espectacular para que Dios tenga que ponerlos nuevamente en la condición en que estaban antes. En el caso de Adán y Eva, la relación se restablezca según ellos querían, ¿cierto? ¿Qué hicieron ellos como la primera forma de religión haciendo algo? Se hicieron ¿qué? Vestidos de hojas de higuera. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta. Esa fue la primera religión. ¿Qué es religión? Religión es toda aquella cosa que tratamos de hacer para religarnos con Dios otra vez desde nuestra propia perspectiva, de nuestra propia forma de hacer las cosas. Entonces tratamos de religarnos con Dios de aquí para allá, ¿cierto? Desde la humanidad hacia Dios. Eso es religión. Hacer cosas o, no, o dejar de hacer cosas, porque a veces son prohibiciones también, para que con eso Dios nos tenga en cuenta y se restablezca la relación que se perdió en el principio. Eso es religión. Tratar de hacer algo pequeño, grande o espectacular para religarnos nuevamente con Dios. Eso es religión. Y religiones, por eso hay muchas, porque tantas personas que hay conmigo aquí nomás en esta clase y en el mundo, sería una religión por persona posiblemente. Y entonces tendríamos cuántas miles de reformas de religión. O sea, tratando de religarse con Dios a la manera humana. O sea, de aquí para allá. ¿Cuál es la diferencia principal entre Abel y Caín? La gran diferencia está en que el uno cree a la manera de Dios y el otro cree a su propia manera. Y entonces, al creer a la manera de Dios, la ofrenda será como Dios espera que se haga, o sea, con sacrificio y sangre. Pero cuando se hace a la manera de Caín, es simplemente con mucho trabajo, con mucha dedicación, con muy buena intención, pero no cumple los requisitos de lo que Dios espera, que era precisamente que ese derramamiento de sangre cubra el pecado del que está ofreciendo esa ofrenda, ese regalo. Tengamos muy en cuenta la palabra cubrir, que es muy importante en lo que estamos estudiando, por favor. Entonces, fundamental que la tengamos muy clara. La diferencia está en que el uno cree y el otro no cree. Abel cree a la manera de Dios y Caín cree a la manera de él. Entonces, para hacerlos así más sencillo es, el uno cree a la manera de Dios como Abel, y eso le fue contado por justicia, como leemos en el Nuevo Testamento, pero Caín cree a la manera propia de él como ser humano, y eso lo llevó precisamente al desastre. ¿Por qué fue importante que Noé siguiera al pie de la letra las instrucciones de Dios al hacer el arca? Noé hace las cosas a la manera de Dios porque le cree a Dios. Cuando le creemos a Dios, nuestra actuación, nuestro quehacer será a la manera de Él. ¿Sí? Volvemos con mis dos deditos. Si yo digo que le creo a Dios, mi actuación, mi forma de hacer las cosas corrobora que sí le creo a Dios. ¿Qué pasó con Noé? Precisamente eso. Él cree en lo que Dios dice y comienza a hacer el barco. Cree que va a ir un diluvio, que va a caer agua o que va a llover, porque él no sabía si iba a caer agua o qué sería llover en ese momento, no sabía. Pero después de que cree, ahora muestra confianza en lo que Dios dice
Y recuerde, 7 días antes de que caiga la primera gotera, Él pasa por la puerta y luego Dios la cerró. Eso es lo que Dios espera de cada uno de nosotros, que creamos y confiamos que lo que Él dice es verdad y se cumple. Porque nosotros tenemos mucho argumento para decir que hay cosas que no nos cuadran en la cabeza. Perfecto. Pero qué importante que en nuestro razonamiento, en nuestra capacidad de entender la inteligencia que nos ha dado, pensemos en esta forma lógica correlativa. Si digo que creo en algo, pues voy a actuar con base en lo que creo. Y eso va a funcionar con todos nosotros en cualquier momento. ¿Quiénes fueron salvos en el arca y por qué? Ninguno de ellos, de esos 8, conocían que era diluvio, que era llover, que era inundación. Ellos conocieron todo eso dentro del arca porque creyeron y pasaron por la puerta antes de que cayera la primera gotera de agua. Entonces, qué importante que estemos mirando al trasluz de estas cosas que está pasando con nosotros, ¿cierto? ¿Será que necesitamos comprobar a ver si es verdad? ¿Será que necesitamos estar allí pendientes de las cosas para que sea mi razonamiento el que me guíe? ¿O es actuar en fe porque quien lo dice siempre dirá la verdad y se va a cumplir? Qué importante eso. ¿Qué hizo Dios para asegurar que vendría el libertador a este mundo? Dio una promesa, la primera provisión que hemos visto en nuestra clase, vean las clases anteriores, es Génesis 3:15. Él promete que de la descendencia de la mujer vendrá esa libertad. ¿Qué hace? Hace esa promesa, hace esa provisión, ¿cierto? Para que toda la humanidad tengamos la seguridad de que vendrá un momento en que este problema que tenían ahora Adán y Eva después de estar expulsados del huerto del Edén se va a terminar en un momento dado. Entonces, esa promesa es importante porque es la provisión que vendrá ese libertador. Esa palabra importante, la palabra provisión, no se le olvide que es fundamental en esto que estamos hablando en este momento. Por eso Dios asegura en esa provisión, en Génesis 3:15, que vendrá ese libertador. Número 11, ¿qué promesas hizo Dios a Abraham? Abraham no tenía hijos, le promete descendencia, le promete una descendencia demasiado grande a propósito, como las estrellas del cielo, que esa tierra que está pisando allá en Canaán será para sus descendientes, y esas promesas van a ser importantes porque de él van a salir reyes, sacerdotes, una nación santa, y fuera de eso, en su descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, esas son las promesas que Dios le hace a Abraham y luego pues lo convierte en Abraham, ¿cierto? ¿Qué hizo Abraham para recibir a su hijo Isaac? 4 letras. Nada. Humanamente nada. Espiritualmente creer que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Entonces, para ponerlo en forma positiva, ¿qué hizo Abraham para que a Isaac viniera? Creer que lo que Dios dice es verdad y se cumple. Eso fue lo que hizo. Para ponerlo negativo, pues no hizo nada, simplemente Dios hizo todo. Pero entonces aquí, para que quede en nuestra línea que vamos llevando, estilo conductor, ¿qué hizo Abraham para que llegara Isaac? Creer que lo que Dios dice, que las promesas que Dios le dio se van a cumplir. Y pues, aunque se demoró un poquito, pero llegaron. ¿Por qué? Porque cada vez que le metemos la mano al plan de Dios, vuelve a hacerlo. Recuerde eso. Tiene que comenzar de nuevo. Entonces, qué bueno que usted esté aprendiendo esto y pronto haga un poquito de reflexión en las cosas que hemos vivido y diga, uy, claro, aquí le metí la mano, aquí hice algo que no es, uy, claro, aquí está. Ah, sí. Porque lo que Dios espera de todos nosotros es que ante estas utopías, que son 3, para terminar con estas 3 utopías. Una, el día que coma de ese árbol ciertamente morirás cuando nada se moría. Va a llover y va a haber tanta agua que va a mover ese barco tan grande cuando nunca había llovido. Y va a tener un hijo con tu mujer siendo la mujer estéril. 3 utopías donde solamente había que creer que quien lo dice lo va a cumplir. Por favor, ténganlo en cuenta. Dios les bendiga, buenas noches. Recuerde suscribirse a nuestro canal y coloque sus comentarios y sus preguntas en todo este proceso. Muy bien. Yo sé que hay cosas que todavía no le cuadran, todavía no le funcionan, pero deje que siga el proceso del estudio para que usted se dé cuenta cómo Dios hace cosas maravillosas. También sé que muchos de ustedes
ya comenzó a pasar algo bastante interesante. Se están confrontando con su caricatura, con la base en que estaban sustentadas sus creencias. Y eso es maravilloso. Por eso lea el libro cuando yo les estoy invitando a leer, para que tenga toda la cosmovisión de lo que está pasando con estos personajes bíblicos que son tan importantes. Dios les bendiga, nos vemos entonces dentro de 8 días.